Muy bien, vamos a grabar el siguiente video. Como bien lo decía anteriormente, tenemos lo que son eh, los dos regímenes, ¿de acuerdo? Explicamos el primero, que sería el número uno, ¿sí? Eh, no hay mayor complejidad, como les digo. Hay cosas que quizás por ser nuevo, pues es difícil de comprender, ¿sí? Pero no es algo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, veamos lo siguiente. Como lo decía, aquí ya se aplica lo que es el 25% sobre la ganancia y nada más, ¿sí? Los detalles importantes son el porcentaje, los pagos trimestrales y de igual manera, pues, que en las facturas debe decir sujeto a pagos trimestrales. Bien, ahora veamos el inciso B. Aquí donde sí tenemos que colocarle un poquito más de énfasis, ¿sí? Por favor, coloquemos un poquito más de atención en este régimen, ¿de acuerdo? Porque aquí donde se vuelve un poquito más, quizás, no digo complicado, sino el de darle un poquito más de atención para comprenderlo mejor, ¿sí? Dice aquí, régimen opcional simplificado y la palabra clave acá es ingresos, ¿de acuerdo? Esa es la palabra clave acá. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el inciso A se aplica o se paga el impuesto sobre la ganancia que genera la empresa. En cambio acá, en el inciso B, se va a pagar el impuesto sobre los ingresos que genera la empresa. Ahora bien, ¿a qué nos referimos entonces? Vea, que en este régimen se paga el impuesto después de los gastos. O sea, que cuando ya se hayan generado los gastos y se identifica cuánto es la ganancia, hasta ahorita se aplica el impuesto, ¿sí? O el porcentaje para obtener el impuesto. En cambio, en esto podríamos decirle que se va a aplicar, pero sobre los ingresos, o sea que sobre esta cantidad, si lo vemos desde ese punto de vista, sobre 5 millones. Pero no va a aplicarse un 25%, porque de lo contrario uno diría, entonces es mejor este régimen porque es hasta la ganancia y si no pagaría más impuestos y demás, no. Obviamente es sobre los ingresos, pero con diferente tipo impositivo, o sea, diferente porcentaje. Veamos qué es lo que nos menciona acá. Esto ya lo habíamos leído. Para conocer, aquí solo nos da una recomendación que dice, para conocer más sobre este régimen, les sugiero que lea los artículos 18 al 42 del decreto 10-2012, o sea, de la ley, ¿verdad? Lo que yo les he estado mostrando aquí, ¿sí? Y posteriormente tenemos el, el siguiente régimen. Dice, el segundo régimen se denomina régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas, ¿sí? Es lo que también aparece en la ley. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Del artículo 43 y demás. Bien, vamos a ver aquí para poder comprenderlo mejor. Dice, este régimen inicia su aplicación en el artículo 43 del decreto 10-2012. Y es lo que aparece aquí, artículo 43. Va. Vamos a ver, dice, el impuesto sobre la renta se calcula mensualmente. Ah, esos son detalles. Vamos a venir acá y vamos a colocar las características. Sí. Entonces colocamos aquí, voy a colocarlo acá. ¿Qué nos dice? Que se calcula mensualmente. ¿Sí? Esa es una de las características, que se calcula mensualmente. Ahí lo apuntan, por favor. Sí, escriban en su cuaderno, si no, se les puede olvidar. Entonces, como nos dice acá, se calcula mensualmente, según el artículo 45. Si vemos el artículo 45, dice, periodo de liquidación, este régimen, eh, en este régimen el periodo de liquidación es mensual. Vean, es mensual. Va.
se liquida y se paga el ISR por medio de retenciones. Muy bien. Entonces venimos acá, vamos a colocar otra característica que dice se calcula y se paga por medio de retenciones. ¿Sí? Otra característica. Se calcula y se paga por medio de retenciones. Bien. Dice que le efectúen quienes realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes y servicios. Dice, los contribuyentes inscritos en este régimen que deseen efectuar todos los pagos directamente a la Administración Tributaria deberán solicitar ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la autorización para hacer los pagos del ISR en forma directa, debiendo indicar en la factura que emitan que pagan directamente el impuesto, identificando la autorización respectiva. En tal caso no procederá la retención. Artículo 46. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí en el artículo 46. Bien. Lo voy a explicar en breves momentos. Después dice, los agentes de retención, cuando les presenten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor, dice ahí, por un valor menor a 2.500, excluyendo el IVA, no están obligados a practicar retenciones. Esto quiero que pongan mucha atención, ¿sí? Esto, lo que acabo de leer, ¿de acuerdo? Ahí lo subrayan, por favor. Bueno, aquí no me sale la de poder subrayarlo, pero sí necesito que puedan subrayar esa parte. ¿De acuerdo? Lo que acabo de leer. ¿Qué significa acá? Que nos está diciendo que cuando las facturas, sin tomar en cuenta el IVA, sean menor de 2.500, no es obligatorio realizar las retenciones. ¿De acuerdo? Ahí lo apuntan, por favor. Después dice artículo 48, segundo párrafo. Después dice, los contribuyentes de este régimen deben consignar en las facturas que emitan sujeto a retención o si pagan directamente a la administración tributaria, ¿sí? Según el artículo 49. Vamos a leer la ley. Artículo 49. Vamos a ver, declaración jurada mensual. Dice, los contribuyentes inscritos en este régimen deberán presentar declaración jurada mensual en la que describirán el monto total de las rentas obtenidas durante el mes inmediato anterior, el monto de las rentas exentas, el monto de las retenciones que les fueron practicadas y el impuesto a pagar derivado de estas últimas, dentro del plazo de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel que emitió las facturas respectivas. Para estos efectos, el contribuyente utilizará el formato y medios establecidos por la Administración Tributaria. Los contribuyentes inscritos bajo este régimen harán constatar en las facturas de ventas o de prestación de servicios si están sujetos a retención o si pagan directamente a la Administración Tributaria. En este último caso, identificará la autorización respectiva. En los primeros 3 meses de cada año, los contribuyentes inscritos en este régimen deben presentar declaración jurada anual informativa correspondiente a los ingresos obtenidos en el año calendario inmediato anterior. Bien. Vamos a ver detalles que debemos describir acá. Vean pues. En el régimen de utilidades de actividades lucrativas nos decía que deben de tener grabados en las facturas la frase que diga sujeto a pagos trimestrales, ¿sí? Pero ahora, en este caso, va a ser lo mismo, pero con diferente frase, ¿sí? En las facturas consignar la frase que diga sujeto a retención definitiva. ¿De acuerdo? Sujeto a retención definitiva. O, como nos decía ahí, sujeto a pago directo. Esas son las frases que puede tener la factura, ¿sí? Que dice sujeto a retención definitiva o que puede decir sujeto a pago directo. Vamos a ver qué es lo que nos dice posteriormente o se pagan directamente, ¿sí? Si dicho contribuyente realiza actividades lucrativas con personas individuales que no lleven contabilidad o que por alguna razón no le hayan efectuado retenciones,
Deben aplicar el tipo impositivo correspondiente sobre los ingresos grabados que no fueran objeto de retención y pagar el impuesto directamente a la SAT. También actúa como agentes de retención los siguientes: los organismos del Estado, sus entidades y demás. Bueno, ahorita por el momento no me interesa esto. Y lo que me interesa es lo que dice a continuación. A partir del 1 de enero del 2014, se empezó a aplicar y se seguirá aplicando la tabla contenida en el artículo 44, la cual es la siguiente. Para conocer más sobre el régimen, les sugiero que lea los artículos 43 al 49 del decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. Bien, lo que me interesa es que podamos ver el artículo 44. Veamos. Artículo 44. Aquí está. Artículo 44. Tipo impositivo y determinación del impuesto. Dice: los tipos impositivos de este régimen aplican a las rentas imponibles calculadas conforme el artículo anterior serán los siguientes. Y nos aparece una tabla. Y esta tabla quiero que ustedes lo escriban en su cuaderno. Háganlo también en el cuaderno, por favor. Dice, aquí hay una tabla en la cual aparece la primera columna que dice rango de renta imponible mensual. Dato importante. Renta imponible mensual. 1. Segundo, importe fijo. ¿Qué es un importe fijo? Digamos una cantidad fija, ¿sí? O un valor fijo que se debe de pagar. Y la última columna dice tipo impositivo. ¿De acuerdo? Veamos la primera fila del rango. Nos menciona que de 0 y 1 centavo a 30.000 quetzales. ¿De acuerdo? O sea que lo que debemos de comprender acá es, cuando hablamos de facturas, ¿sí?, de 1 centavo a 30.000 sin tomar en cuenta el IVA, ¿sí? Aquí no estamos tomando en cuenta el IVA, ¿de acuerdo? El IVA ya es otra cosa. Entonces acá, de 1 centavo a 30.000 quetzales, la cantidad fija de impuesto a pagar es 0. O sea, estoy hablando de cantidad fija. O sea que no hay una cantidad fija a pagar de impuesto. Pero sí se va a pagar un 5% sobre la renta imponible. Cuando digo renta imponible, usamos la cantidad o el valor al que se le va a aplicar el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo primero. Y es lo que vamos a ver a continuación. O vamos a hacer el cálculo. Vean pues. Ejemplos. Vamos a colocar acá ejemplos, porque van a ser varios, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Voy a colocar acá ejemplos. Y voy a colocar aquí valor de facturas sin IVA. ¿De acuerdo? Va. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente son valores de facturas en el cual no debe de tener IVA. ¿Sí? Somos los valores que voy a mencionar, no tienen IVA. ¿De acuerdo? Obviamente para hacerlo un poquito más fácil, porque yo le puedo agregar IVA, posteriormente le quitamos el IVA, después el ISR y demás, pero tal vez voy a dar un pequeño ejemplo en ese sentido, pero ahorita los valores que voy a mencionar son sin el IVA. Vean pues, tomando el primer rango, ¿sí?, que nos dice que de 0, voy a colocar acá 0.1 centavo a 30.000, ¿sí?, nos dice que se va a aplicar un 5%. Ahí está. Esa es la primera descripción, ¿sí? La tabla que nos están dando acá, ¿sí? De 1 centavo a 30.000. ¿Se aplica cuánto? Un 5%. Veamos entonces. Si tuviéramos un valor de factura de 10.000 quetzales, ¿de acuerdo? 10.000 quetzales, ¿sí? Es el número 1. 10.000 quetzales. Valor de factura de 10.000 quetzales, ¿qué porcentaje se le va a aplicar?
como está en este rango, vean, cuando decimos rango es de 1 centavo a 30.000. Usamos todos los valores que estén dentro de este rango. Como está dentro porque es valor de 10.000 quetzales, ¿sí? Le vamos a aplicar un 5%. Que nos daría, vamos a ver si lo vemos así, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, venimos, podemos tomar de la siguiente manera, son 10.000 quetzales por el 5%. O sea que vamos a pagar de ISR este valor, 500 quetzales. ¿Sí? Voy a colocar esto en un cuadro para que sean unos ejemplos. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Este fue el 1. Valor de 10.000 por el 5%. Vamos a pagar sobre esta cantidad de factura sin IVA 500 quetzales. ¿Sí? Segundo ejemplo. Imaginémonos una factura por valor de 18.000 quetzales. ¿Le aplicamos un porcentaje? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto? El 5%, igual, porque está dentro de este rango. ¿De acuerdo? Está dentro. Estamos dentro de este rango de 1 centavo a 30.000. 18.000. Venimos y de igual manera tomamos los 18.000 y lo multiplicamos por el 5%. 900. ISR. Este fue el segundo ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, aquí estamos hablando de que esta factura dice sujeto a retención definitiva. Por eso estamos reteniendo. ¿Sí? Incluso podemos decir ISR retenido, si gusta. ISR retenido. ¿Por qué estamos reteniendo? Todavía no estamos pagando. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los dos ejemplos, vean. Si el valor fuera de 25.000, también. Si fuera de 5.000, también. Si fuera de 15.000, también. Si fuera de 30.000, también. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque está dentro de este rango. De 1 centavo a 30.000, un 5%. ¿De acuerdo? Y es lo que se va pagando de impuesto. Ese es de la primera, el primer rango. Ahora vean, dice acá. Segundo rango, de 30.000 y 1 centavo en adelante. Importe fijo, 1.500. O sea, esa es la cantidad fija de impuesto a pagar, 1.500. Y después dice el tipo impositivo, que ahora sería en lugar de 5%, va a ser un 7% sobre el excedente de 30.000 quetzales. ¿De acuerdo? Aquí donde muchos pues tienden a confundirse, pero lo voy a plantear en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocarlo aquí. ¿Sí? Siguiente ejemplo sería de el rango, no se nos olvide, que de 30.000 y 1 centavo en adelante se calcula un 7% sobre el excedente de 30.000 quetzales. ¿Qué significa un excedente? Un sobrante. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa un excedente. Un sobrante. 30.000 y 1 centavo en adelante se aplica un 7% sobre el excedente de 30.000 quetzales. ¿Qué significa esto? Vean pues. Ejemplo 1. Imaginémonos de que el valor de la factura, estamos hablando sin el IVA, sea de 37.000 quetzales. ¿De acuerdo? Va. El valor de la factura son 37.000 quetzales. Ahora voy a colocar aquí procedimiento, porque aquí amerita procedimiento.
¿De acuerdo? Va, veamos. Primero, tomamos, en este caso, los 37.000 quetzales. Voy a colocarlo aquí. 37.000 quetzales. ¿Sí? El valor de la factura sin IVA. Tomamos los 37.000 quetzales. ¿Sí? Después voy a colocar aquí. Se resta los 30.000, que es el rango o el límite del rango anterior. Si se dan cuenta aquí, ¿cuál es el límite? 30.000. Por eso estoy restando el límite, que serían 30.000. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora vean, tomamos los 37.000 menos los 30.000. Este sería el excedente. 7.000 quetzales. ¿De acuerdo? Valor de la factura, 37.000. Lo copié aquí. El procedimiento es que los 37.000 le vamos a restar los 30.000, que es el límite del rango anterior. Por eso dice aquí 7% sobre el excedente de 30.000. Entonces, cuando le restamos los 30.000, hay un excedente de 7.000. Ese es el sobrante, ¿verdad? Sobrante de los 30.000, porque son 37.000, así que sería el sobrante de los 30.000. 7.000 quetzales. Y a los 7.000 quetzales, el tipo impositivo. ¿Cuánto es el tipo impositivo? 7%. Es lo que dice acá. Vean, un 7% sobre el excedente. Bien. Entonces venimos y le aplicamos a ese valor de los 7.000 por el 7%. 490. ¿Sí? Va. Ese sería el ISR del excedente. Y el importe fijo, aquí está, vean, importe fijo, que son 1.500. El importe fijo son 1.500. Ese importe fijo se debe de sumar. Lo voy a colocar acá para que no se nos olvide. Más el importe fijo. Lo sumo entonces. Entonces este sería el ISR retenido. ¿De acuerdo? Se suman, como decía, las dos cantidades, este que representa el 7% del excedente y el importe fijo que sería 1.500. ¿Sí? Sería el importe fijo, y el ISR retenido que sería 1.990. O sea que ese es el valor de ISR que se va a pagar, ¿de acuerdo? Por la factura de 37.000 quetzales. ¿Sí? Y solamente, ¿de acuerdo? Alguno determinará por qué precisamente tiene que ser 1.500 de importe fijo. Porque vean, cuando nosotros venimos y le aplicamos el 5%, que es el porcentaje que se aplica a este rango, y que obviamente a los 30.000, que es el límite, ¿verdad? Somos 5% sobre 30.000, que es el límite. El 5% de 30.000, que sería 1.500. ¿De acuerdo? Entonces por eso el 5% de 30.000, 1.500. Ese sería el importe fijo. ¿De acuerdo? Por eso es que al excedente, al sobrante, ¿verdad? Eso es lo que se le aplica un 7%. Es como que lo que está de más de 30.000 quetzales. ¿Sí? Espero me haya dado a entender. Vamos a ver un segundo ejemplo para que sea más explícito y de esa manera pues culminar con este video. Veamos pues. Imaginémonos que la factura sea de 41.000 quetzales. ¿De acuerdo? 41.000 quetzales. Bien. El procedimiento
Solo voy a colocar esto y les voy a mostrar lo demás. Vean pues. Procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bien. Tomamos el valor de la factura. ¿Cuánto es el valor de la factura? 41.000 quetzales. ¿Sí? Aquí está, 41.000 quetzales. Se resta los 30.000, que es el límite del rango anterior. 30.000. Ahí está, vean. Menos 30.000. ¿Cuánto es el excedente? 11.000 quetzales. Le aplicamos el tipo impositivo, que sería el 7% a los 11.000. ¿Sí? Y aquí está, vean. Si ustedes se dan cuenta, los 11.000 por el 7%. ¿De acuerdo? Que serían 770. Este es el valor del excedente. Le sumamos el importe fijo de 1.500 y el ISR retenido, que sería 2.270 por las facturas de 41.000 quetzales. ¿De acuerdo? Sí, espero me haya dado a entender. ¿Sí? Entonces, practiquemos esto, por favor, para que no se nos complique. Va. Detalles, como les decía, espero me haya dado a entender en este primer régimen, en este segundo régimen. Bien. Diferencias. En el primer régimen, como les decía, la clave principal es que aquí se aplican sobre las utilidades, aquí sobre ingresos. Aquí se aplica un porcentaje del 25% anual y aquí se aplica porcentaje de forma mensual. Aquí se hacen pagos trimestrales que se consideran anticipados y aquí se calcula y se paga por medio de retenciones. ¿Sí? Por medio de retenciones. Y el pago de los mismos no se considera como un pago anticipado, sino que se considera como un gasto. ¿De acuerdo? El ISR que se paga en ese sentido es automáticamente un gasto. ¿De acuerdo? Entonces sería una retención lo que se está cuando se paga la retención. ¿De acuerdo? Entonces eso se considera un gasto. El pago mensual de ISR. Como dice aquí, deben de tener grabadas en las facturas la frase sujeto a retención definitiva. O sea que les hacen retenciones. ¿De acuerdo? Entonces, a una empresa, a otra. Es lo que se les va a estar realizando, retenciones. ¿A qué se refiere con las retenciones? Es que cuando se realice alguna compra o venta de, obviamente, productos, se retiene el ISR porque no se paga automáticamente. ¿De acuerdo? Como no se paga automáticamente, sino que nos dice la ley que se pagan los primeros 10 días del siguiente mes, ¿verdad? Entonces, solamente se retiene. ¿De acuerdo? Entonces, como solamente se va a retener, por eso es que se menciona como en la frase, perdón, en las facturas va a decir sujeto a retención definitiva. Cuando está sujeto a retención. Si las empresas en este régimen quieren hacer los pagos directamente a la SAT, o sea que no les deben de retener el ISR, entonces deben decir en su factura sujeto a pago directo, pero siempre y cuando tengan la resolución, o sea, como una autorización por parte de la SAT en la cual van a hacer pagos directos del impuesto, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nos da a conocer acá. Ya les mencioné esta parte, practíquenlo por favor. Obviamente pues les dejaré alguna tarea posteriormente, ¿sí? Entonces, una última cosa, cuando las facturas, apúntenlo, cuando las facturas digan sujeto a pagos trimestrales, no se realizan retenciones, ¿sí? Porque como les digo, aquí se hacen pagos anticipados, no se realizan retenciones, ¿de acuerdo? Y cuando las facturas digan sujeto a retención definitiva, se hacen estos cálculos, ¿sí? Imaginémonos lo siguiente, ¿de acuerdo? Rápidamente.
Imaginémonos que la empresa, Los Gavilanes, se me ocurre. Imaginémonos que la empresa, Los Gavilanes, están comprando mercadería y la factura dice sujeto a pagos trimestrales. Pregunta, ¿se retiene el ISR? No, no se retiene. ¿Qué es lo que se hace? Nada. Cuando digo que no se hace nada, en el sentido del pago del impuesto. ¿Por qué razón? Porque la empresa, quien nos está dando la factura, va a pagar el impuesto, pero de su ganancia, o sea, al final del año, ¿sí? O del trimestre, pero eso no nos interesa a nosotros como empresa, ¿de acuerdo? Entonces, espero que me hagan entender en ese sentido. Si la factura dice sujeto a pagos trimestrales, no hay que retener nada, o sea, no hay que hacer cálculo de ISR. No hay que hacer cálculo de ISR si la factura dice sujeto a pagos trimestrales. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente pregunta. Si compramos a una empresa y la factura dice sujeto a retención definitiva, ¿está? Sujeto a retención definitiva, entonces retenemos el ISR. Si está en este rango, o sea, de 1 centavo a 30,000, le aplicamos un 5%. ¿De acuerdo? Un 5%. Si, un dado caso, es mayor, aplicamos un 7% al excedente y se le suma el importe fijo de 1.500. ¿De acuerdo? Y esos son los ejemplos que estoy dando acá. ¿Sí? Bien. Rápidamente, para no perdernos, volvamos a esta parte. Se me perdió el valor. Aquí está. Esto que yo les había dicho dice: los agentes de retención, cuando les presenten servicios o hagan compras de bienes por un valor menor a 2.500, excluyendo el IVA, no están obligados a practicar retenciones. ¿Qué quiere decir? Vean pues. Les había dicho que de 1 centavo a 30,000 se aplica un 5% para retener el ISR. Pero la ley nos dice que si un dado caso el valor de la factura es menor de 2.500, ¿de acuerdo? Si es menor de 2.500, entonces no están obligados a realizar la retención del ISR. ¿De acuerdo? O sea que ahora no estamos hablando de 1 centavo, sino que estamos hablando de 2.500. ¿Sí? Si el rango está de 2.500 a 30,000, se aplica un 5%. Si es menor, voy a colocar acá, si es menor a 2.500, no se calcula, mejor dicho, no se retiene el ISR. Ahí estamos. Letra grande, ¿de acuerdo? Si es menor, ahí está. Si es menor a 2.500, no se retiene el ISR. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos. Si la factura dice sujeta a pagos trimestrales, no se retiene el ISR, no hay que hacer absolutamente nada de cálculo de ISR. Recuerden que estamos hablando solamente de ISR.
¿De acuerdo? No hay que hacer cálculo de ISR, no le aplicamos un 25% porque no es ganancia, sino simplemente es un valor de factura y nada más. ¿De acuerdo? No se calcula el ISR cuando dice sujeto a pagos trimestrales en, para pagar el ISR. ¿De acuerdo? Eso se hace anual o trimestral dependiendo de las empresas. ¿De acuerdo? Pero si la factura dice sujeto a retención definitiva y es mayor de 2.500 a 30.000, se aplica un 5%. Si es mayor de 30.000, se hace este procedimiento de aplicar dos porcentajes, tanto el 7% como el 5%, ¿verdad? Lo que hemos aplicado acá. ¿Sí? Si es menor de 2.500, ¿de acuerdo? Como dice aquí, si es menor de 2.500, aunque dice sujeto a retención definitiva, imaginemos, valor de factura 2.000, sin el IVA, 2.000, y dice sujeto a retención definitiva, no se retiene el ISR. ¿Sí? Ahora bien, otro detalle, si el valor de la factura es mayor de 2.500, pero dice sujeto a pago directo, tampoco hay que retener el ISR. ¿De acuerdo? Entonces, apúntenlo en su cuaderno y por cualquier duda, pues estoy a la orden.